¿Qué hizo Giovanni Di Vito a diferencia del resto para que él tenga el mayor puntaje en la entrevista? Que es lo que nos preguntamos todos, porque tuvo puntaje perfecto, Sí, Pablo. sí. Si ves la columna de la izquierda, te das cuenta que el total es de 30 puntos y vamos a seguir un poquito con la imagen para mostrar cuál es el punto que se obtuvo justamente. Y ahí vemos que él tuvo el puntaje total. Sí. 71, ¿verdad? Claro, el puntaje era de 100, pero él alcanzó 71. 71,5. Y si haces la diferencia, esos 5 puntos que el segundo postulante no tuvo en la entrevista eran exactamente los que Giovanni Di Vito Aquino necesitaba para quedar como el mejor puntuado. Sí. Pero Pablo, compañeros, audiencia, no solamente tenemos este documento para comprobar que aquí hubo un amaño por parte del Instituto Nacional de Estadística, tenemos también la nota con el postulante Raúl Caballero, que confirma que él nunca fue llamado para una entrevista. Y esto, por supuesto, que comprueba que esos números fueron inventados. Escuchemos lo que decía Raúl Caballero, que contaba que nunca fue entrevistado por ningún funcionario o miembro de recursos humanos del Instituto Nacional de Estadística. Ellos solamente se contactaron conmigo de manera telefónica para corroborar datos, más nada. O sea, yo nunca tuve una entrevista presencial con ellos. O sea, sí se contactaron conmigo de manera telefónica, pero nada más para asentar que el currículum estaba ahí. Solamente para eso. ¿Nunca te pidieron a vos tener una entrevista que forma parte del proceso de postulación? No, de manera presencial no tuve ninguna entrevista. Como te dije, solamente el único contacto telefónico que tuve con ellos fue solamente para corroborar los datos. ¿Ni siquiera te pidieron o te escribieron para tratar de pautar una entrevista, encontrarse en algún momento que vos vayas al INE y puedas brindar esa entrevista como parte del proceso? No. Yo de manera presencial en el lugar no tuve ninguna entrevista con ninguna persona. Esto no termina con la renuncia de Giovanni Di Vito Aquino. Esto tiene que continuar porque ahora comprobamos que se amañó el concurso y también vamos a mostrarles y contarles a través, por supuesto, de la valentía de este postulante Raúl Caballero, que el INE ayer, por lo visto, activó todo el mecanismo de defensa que tenía, toda la artillería que tenía guardada, con el único objetivo de defender a Giovanni Di Vito Aquino y muy probablemente también para defender a las altas autoridades de esta institución. ¿Qué les vamos a contar? ¿Qué van a escuchar ahora en la siguiente nota? ¿Cómo es que desde el INE se comunicaron con este concursante Raúl Caballero después de la renuncia de Giovanni Di Vito Aquino para ofrecerle el cargo vacante de asistente fotográfico y de medios audiovisuales? Pero le pusieron una condición, Pablo. ¿Qué condición le pusieron? El cargo a cambio de su silencio. Que él nunca revele que nunca fue entrevistado. Esa fue la condición, Pablo. Escuchemos la nota. Entre líneas, sí. De manera muy directa no me dijeron queremos que te calles, porque tampoco voy a mentir en ese sentido, porque tampoco fue así, pero entre líneas sí se leía, te ofrecemos el cargo para que no digas nada. O sea, era algo muy evidente, porque este tipo de situaciones no te ofrecen así por ofrecerte nomás. O sea, sucedió el escándalo, sucedió el quilombo, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ofrecerle el cargo a este muchacho para que se calle y no diga nada. Pero ¿qué es lo que no querían que cuentes de forma específica? Por eso hicieron esta llamada para ofrecerte el cargo. ¿Qué es lo que no querían o qué es lo que vos podías contar y que les podía perjudicar a ellos? La entrevista. Creo que es eso más que nada. Al momento que yo no tuve la entrevista de manera presencial con ellos, ya es algo que realmente quema, por sobre todo porque siento yo, de manera muy honesta te digo que es eso que ellos no querían que yo mencione, que no tuve la entrevista. Porque, como te comenté, el currículum estaba, yo sí concursé,
pero la entrevista nunca la tuvo. ¿Te pidieron mentir en algún momento o era solamente quédate callado y te vamos a dar el cargo con el mismo salario o mejorado al que tenía Giovanni Di Vito? Mentir, no te quiero decir mentir, pero sí es como cambiar de cierta manera la información a ser brindada. Porque ellos me dijeron prácticamente eso, ¿verdad? De que te ofrecemos el cargo para que prácticamente yo no cuente lo de la entrevista. O sea, era como algo muy específico y algo que yo ya entendí completamente. Entonces dije, primero obviamente le dije, sí, ya está, no te preocupes, no sé qué, ¿verdad? Porque tampoco soy tonto. Entonces dije, bueno, voy a intentar ver qué más me pueden llegar a decir con respecto a este tema, porque al final de cuentas, como te digo, a mí me perjudicó de manera muy grande en aquel entonces al yo buscar otra oportunidad laboral. Si es que yo quedaba, hubiese sido otra mi historia hoy día, quién sabe si hubiese estado trabajando de manera freelance, hubiese trabajado ya de repente de manera mucho más profesional con otras personas y no por mi cuenta. Entonces yo siento que es algo que se tiene que contar y se tiene que, por sobre todo, más personas tienen que animarse a contar este tipo de cosas, porque no es sano ni para ningún ente público ni para tampoco lo que sería la juventud, y por sobre todo el mentir o ocultar esto nos hace partícipes de ese tipo de cuestiones. Este pedido de ocultar ese hecho en particular, de que esa entrevista nunca existió, ¿vino directamente del titular del INE o se hizo llegar nada más ese pedido? ¿Sabés concretamente si es que él fue el que pidió que te pidieran al mismo tiempo ocultar esa información trascendental? Se hizo llegar la información, no fue específicamente, o sea, esa persona directiva en específico no se comunicó conmigo, fue a través de otra persona, fue la que me hizo el contacto y me transmitió ese mensaje. Ahora, en ese momento cuando recibiste esa llamada, ¿te sentiste coaccionado de alguna manera porque te estaban pidiendo ocultar información a cargo o a cambio, mejor dicho, de darte un puesto laboral? Coaccionado, te puedo llegar, intimidado sería la palabra correcta. Porque si bien la comunicación fue bastante amena y bastante tranquila, lo sentía como un pedido desesperado de no cuentes nada. Obviamente vino desde de la parte de arriba con tal de que yo no exprese lo que te estoy contando hoy día, que para mí, como te dije, me parece terrible que esté sucediendo este tipo de cosas. Que ahora quiero que nos centremos en otro ítem, la primera columna, que tiene que ver con los estudios universitarios. En la parte de abajo justamente muestra que si tenés el bachillerato concluido te dan 0 puntos. Si sos estudiante universitario te dan 10 puntos. Y vemos que los candidatos, en el primer caso, Giovanni Di Vito Aquino tuvo 0 puntos porque él solamente adjuntó su título de bachiller a distancia en gerenciamiento de micro y pequeñas empresas. Ese fue el título que él llevó junto a su currículum para demostrar que había terminado el bachillerato. Pero ¿qué es lo grave aquí, Pablo, compañeros? Que Raúl Caballero remitió su currículum y en él aclaraba perfectamente que ya era licenciado en Ciencias de la Comunicación, es decir, tenía título universitario y en consecuencia a él le tuvieron que haber dado esos 10 puntos de ese primer ítem de formación académica. Pero eso es algo que nunca se dio y podemos decir que en total le robaron 15 puntos. Porque él pudo haber hecho un puntaje perfecto en la entrevista. 5 puntos, tiene 30 en total. Claro. Más los 10 puntos de la formación académica. Esos puntos no fueron asignados y pueden ver perfectamente en pantalla, también para la gente que nos está siguiendo por ABC Cardinal, dice perfectamente que tiene un 0. No los 10 puntos que correspondían porque él ya había finalizado sus estudios universitarios. Y vamos a escuchar también lo que decía Raúl Caballero, que contaba que él se dio cuenta de todo este amaño recién cuando saltó el escándalo, cuando las publicaciones periodísticas dieron a conocer cómo es que él tenía estos llamativos privilegios. Porque él en su momento relata que remitió su CV, que postuló al cargo en 2023,
pero nunca más tuvo un retorno más allá de esa llamada que recibió para comprobar que los datos estaban bien. Pero él nunca tuvo una entrevista y nunca supo qué puntajes le asignaron. Escuchemos también lo que decía Raúl Caballero acerca de los puntos que le robaron para favorecer a Giovanni Di Vito Aquino. Yo había recibido mi título en el año 2021, 21, 22 inclusive te diría. Entonces, de por ahí, si es que la persona en cuestión inclusive podía verificar esos datos en la parte, no sé si es en el MEC o algo por el estilo, se puede verificar tranquilamente. O sea, yo no tendría por qué mentir con respecto a mi título universitario. Pero eso quiere decir entonces que de los 61.5 puntos que ellos te dieron a vos, sacándote los puntajes de la entrevista y también los puntajes de la formación universitaria, eso quiere decir que vos hubieses tenido 80 puntos en total, muy por encima de los 71.5 que tuvo Giovanni Di Vito Aquino. Así mismo, me habían adjudicado 65,5 puntos y los 10 puntos restantes más los 5 puntos de la entrevista ya había sido abismal la diferencia. Evidentemente vos eras el más preparado para asumir ese cargo, pero quedaste fuera. Así mismo. De hecho, que como, o sea, mirando todos los puntajes, me genera una frustración de repente porque en aquel entonces sí necesitaba el trabajo. En aquel entonces sí necesitaba mejorar de repente mi experiencia laboral que no estaba siendo agradable en la otra empresa en la que estaba. Entonces yo justamente por eso postulo a un cargo distinto. Y el haber quedado fuera, porque me di cuenta que fueron prácticamente a los 2 días, se le contrata a otra persona, no me pareció justo en lo absoluto, para nada. Bueno, ahí se evidencia terriblemente que esto se preparó para que el hijo de la senadora sea contratado como consultor. Él dijo, no me llamaron, dijo, y me enteré ahora a través de las publicaciones que había sido, le usaron al pobre muchacho, que tenía la legítima esperanza de ingresar a una institución pública y se sometió al concurso.